Hola, mi nombre es Carlos y estas son las citas diarias de la semana número 4 del día viernes. Marcos 11 del 15 al 33. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allá a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo: en las escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron justo a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice que a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que se dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Después de esto, regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios los envió, va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabras claves. Os digo: recibido, Padre, oréis y pidáis, concedidas, transgresiones, creed, perdonado. En los versos del 15 al 19 nos dice que Jesús llegó al templo y ahí en el templo había mucha gente que estaba vendiendo las palomas, estaba comerciando, y quiere decir que vendían cosas. Pero recordemos que el templo era la casa de oración, el lugar donde la gente iba a buscar perdón de Dios, donde la gente iba a buscar salvación o sanidad de Dios, donde la gente iba a buscar su instrucción. No era un lugar para estar comerciando. Y es por eso que Jesús les llama la atención. El pueblo de Israel iba al templo y ahí era donde oraba y le pedía a Dios. Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz por nosotros, el Espíritu Santo vino con nosotros y nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo y no debemos de permitir llenarlo de cosas feas. Recordemos que los días anteriores estuvimos hablando de eso. Bueno, Águilas, en los versos del 20 al 26 habla de que pasaba por donde estaba la higuera, aquella higuera que le había dicho que había maldecido.
Y bueno, aquí se dan cuenta que la higuera se había secado y que se secó de raíz. Esa higuera era estéril, no daba frutos. Y muchas veces las personas reciben a Cristo y no dan frutos. Se quedan así como la higuera, sin dar frutos. Y esto era lo que estaba tratando de explicar Jesús. También habla de que cuando uno viene con Dios o con Jesucristo en oración y acaba de ofender ya sea a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, te enojaste con tus papás, antes de entrar a orar, tienes que perdonarlos. Para que así no tengas sucias, no haya eso sucio en ti. Y entonces nos está hablando de que cuando nosotros estemos orando, perdonemos las faltas de aquel que nos ofendió. Perdonemos las faltas de aquel que quizás sin darse cuenta nos dijo algo feo y nos hizo sentir mal. Y eso es importante que nosotros seamos transparentes con Dios. Y cuando nosotros llevamos un malestar o estamos muy enojados, es como si nos pusieran un puntito negro. Quizás has visto esos perritos que son blancos todos, que tienen puntos negros. Imagínate que cada punto significará que es una falta que llevas ahí en tu corazón y es algo que alguien te hizo algo, entonces no lo perdonas. Imagínate cómo estará tu corazón con tantos puntos negros. Y eso es lo que nos está explicando, que Él no quiere que nosotros seamos así, que nosotros no tengamos esos puntos, seamos transparentes con Él. Y entonces, águilas, necesitamos nosotros ahora reflexionar en estas tres cosas que son muy importantes. Y uno, el templo, nuestro interior. Eso es lo que necesitamos nosotros reflexionar, en lo que llenamos nuestro corazón. 2, frutos. Dar frutos. ¿Cómo puedo dar frutos? Pues leamos la palabra y la palabra nos va a llevar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, esas cosas van a venir a nosotros. Y la número 3 es que nosotros nos mantengamos en continua comunicación con Dios. Y si hay algo que nos molestó, también nosotros podemos venir y decírselo y decirle: me sentí muy mal porque fulano me hizo esto, o me sentí muy mal porque me pasó esta cosa y me hizo sentir muy mal y me dolió mi corazón. Pero Dios puede sanar tu corazón y puede limpiarlo. Ahora sí, vayamos al devocional. Ya dejé. La palabra orar significa hablar con Dios. Cuando tú y yo hablamos con las personas, tenemos muchas cosas que decir y nuestra mente nos ayuda a formar nuestras ideas en palabras y oraciones que tienen significado para los demás. Por ejemplo, si quieres una naranja, tu mente forma las palabras y puedes pedírsela a alguien. Cuando tú y yo hablamos con Dios, podemos hacer de la misma manera que hablamos con nuestros padres, nuestros hermanos y amigos. Puedes contarle cómo te fue en tu día y puedes poner en sus manos todo lo que quieras.
todo lo bueno y todo lo malo. A veces tenemos muchas cosas que pedirle a Dios. ¿Y sabes qué? Jesús nos dice que todo lo que oremos y pidamos lo hagamos con fe. La fe es saber que lo que sea que pediste, lo vas a recibir de parte de Dios. Jesús nos dice que confiemos en Él y nos va a conceder nuestras peticiones. También Jesús nos dice que nos aseguremos de presentarnos delante de Él sin rencor en nuestro corazón, es decir, que perdonemos a quien nos haya ofendido, porque Él nos perdona. Acá adelante encontrarás la actividad del día de hoy. Es una actividad diferente y muy interesante. Y estoy segura que te va a ayudar mucho a tu crecimiento. Bueno, amiguitos, ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del estudio del día de hoy. Padre eterno, gracias por enseñarnos que tu venida al mundo fue muy importante. Gracias por morir por nuestras faltas, por permitirnos ser tus hijos, por ser nuestro Salvador. Ayúdanos a ser más esforzados en tu conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga, se portan bien, obedecen a los adultos en casa y nos vemos el lunes.